Buenos días. Continuando con el curso de geometría para segundo año de secundaria, con el mes de mayo vamos a ver el primer capítulo de la primera semana de mayo, que es congruencia de triángulos. ¿Y de qué habla la congruencia de triángulos? Te he puesto acá un pequeño concepto que dice: dos triángulos son congruentes si tienen sus ángulos respectivos de igual medida y sus lados de igual longitud. Eso quiere decir, en esta parte teórica me está diciendo que si yo quiero comparar dos triángulos y puedo afirmar que son iguales, entre comillas iguales, primero debo garantizar que tanto los lados como los ángulos tienen que tener la misma longitud y la misma medida. Por ejemplo, el triángulo A, B y C voy a comparar con el triángulo P, Q y R. Si yo quiero saber o quiero decir que sean congruentes, primero observo aquí. Aquí tengo la longitud B. Por acá también, bueno, acá hay un, aquí debe ser B. Este es C acá. Ahora sí. Aquí tengo la longitud C, acá también longitud C, mira. Aquí longitud B, aquí también longitud B, longitud A, longitud A. Alfa, alfa, teta y teta, beta y beta. Si te das cuenta o estás observando, para este triángulo los elementos de este otro triángulo son los mismos, tanto en longitud como en ángulos. Si se cumple eso, yo puedo decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR, congruencia, ¿no? Y esta congruencia se divide en casos: caso 1, caso 2, caso 3 y hay un cuarto caso, pero para el grado de segundo de secundaria basta con los tres casos. Primer caso, dice lado, ángulo, lado. ¿Y qué me dice el caso? Para que estos triángulos sean congruentes debe cumplirse que debe tener un lado, un ángulo y un lado. A ver, vamos a ver. El triángulo ABC, el lado C, lado C. Para el triángulo ABC nuevamente, lado B. Y para el triángulo P, Q y R también lado B. Alfa y alfa. Efectivamente, mira, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Los triángulos son congruentes, ¿no? Ahí está. Este símbolo de aquí significa congruencia, ¿no? El triángulo ABC es congruente con el triángulo P, Q y R. Segundo caso. Ángulo, lado, ángulo. De la misma manera, quiero garantizar que estos triángulos sean congruentes o en todo caso iguales. Mira, ángulo, lado y ángulo. Observas aquí también el ángulo alfa, el ángulo teta y la longitud B. Igual, ángulo, lado, ángulo. Entonces los triángulos son congruentes. Bueno, triángulo ABC congruente con el triángulo P, Q y R. Por último, el tercer caso, lado, lado, lado. De la misma manera, lado, lado y lado. C, A y B, mira. C, A y B. Los triángulos son congruentes, bueno, congruentes. Acá el triángulo ABC es congruente con el triángulo P, Q y R. Para que se vea mejor esta parte, vamos a ver los ejercicios. En los ejercicios va a ser prácticamente aplicativo, ¿ya? Para que se vea los casos de la congruencia. Por ejemplo, en el primer ejercicio me piden hallar el ángulo X. ¿Cómo voy a hallar el ángulo X? Primero debes observar los elementos del triángulo, ¿no? De repente por acá te está diciendo, puede ser el primer caso, puede ser el segundo caso o puede ser el tercer caso. Mira, yo por ejemplo en este problemita de acá, primero me tengo que aprender los tres casos. Primero observemos aquí, mira. Hay que comparar estos dos triángulos. Primero, observo M, aquí también observo M. Acá observo L y acá también observo L. Y observo el ángulo teta y el ángulo teta. Comparemos lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Estamos en este caso. Lado, ángulo, lado. Entonces los triángulos son congruentes. Si son congruentes, ¿qué quiere decir? Que cualquier elemento que aparezca en este triángulo, aquí también debe aparecer. Por lo tanto, ¿y cómo se trabaja? Método práctico y sencillo, mira. Aquí, mira, tú vas a decir lo siguiente. A teta, ¿quién se le está oponiendo? Mira, a teta, ¿quién se lo pone? 10. Aquí a teta, ¿quién se le está oponiendo? X.
Por lo tanto, como son congruentes, si a θ se lo pone 10, a θ se lo pone x. Hace un momento te expliqué que los elementos también deben ser los mismos. Entonces, x a qué tiene que ser igual? A 10. De esa manera se trabaja. Primero demuestras la congruencia y luego comparas los elementos que te piden calcular. Y esa sería la respuesta para ese ejercicio, ¿no? Y de aquí continuamos con otros ejercicios. Continuando con los ejercicios. Ejercicio número 2. Mira, en el ejercicio número 2 me están pidiendo calcular el valor de x. Como hace un momento hemos visto la parte de la congruencia, lo primero que tengo que observar son los elementos del triángulo, ¿no? Puede ser de repente el primer caso, segundo, tercer caso, ¿no? Va a depender mucho de los elementos que me dan para estos dos triángulos, ¿no? Primero vamos a comparar, mira. Yo observo aquí la longitud L. Aquí para este triángulo también observo la longitud L. Observo también el ángulo θ y por acá también observo el ángulo θ. Por acá también observo el ángulo alfa y por acá también observo el ángulo alfa. Y mira, lado, ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Los triángulos son congruentes, ¿no? Entonces por acá voy a colocar el triángulo ABC. Es congruente con el triángulo MNI R. Si son congruentes, y aquí te voy a poner el caso, ángulo, lado, ángulo, ¿no? Ahí está. Ese caso. Si son congruentes, eso quiere decir que si a este ángulo de acá, mira, a este ángulo de aquí, al ángulo alfa se le opone x más 2. A alfa se le opone x más 2. A alfa también, ¿quién se le opone? 7. Pero recuerda, los triángulos son congruentes. Quiere decir que también tiene que tener la misma longitud. Si alfa se le opone x más 2 y alfa se le opone 7, eso quiere decir que x más 2 es igual a 7, ¿no? Se le opone, es una igualdad, ¿no? Este pasa a restar y x te sale 5. Sería la respuesta de ese ejercicio. Ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 te piden calcular x. Pero mira, aquí por ejemplo lo que primero voy a observar es tratar de ver si se puede aplicar la congruencia. Pero primero voy a aprovechar este triángulo isósceles. Mira, el triángulo A, B y C es un triángulo isósceles. Si tiene ángulos de igual medida, eso quiere decir que sus longitudes también tienen que tener la misma longitud. Si le llamo bolita, el de acá también es bolita, ¿no? Porque es un triángulo isósceles, ¿no? Ahí está. Listo. ¿Qué más? Ahora mira, como es un triángulo rectángulo, eso quiere decir que este ángulo θ más este ángulo de rojo debe sumar 90, ¿no? El más el 90 más 90, 180, ¿no? Suma de ángulos internos de un triángulo. Pero como no conozco, le voy a llamar una letra, le voy a llamar beta. Eso quiere decir que θ más beta debe sumar 90. Acá hay θ, también hay 90. Eso quiere decir que este ángulo debe ser beta. Y te das cuenta que el triángulo también es congruente. ¿Qué caso? Mira, ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Los triángulos son congruentes. Por acá lo voy a colocar. El triángulo rectángulo DAB es BDA. Es congruente con el triángulo BEC, ¿no? BEIC. ¿Y qué caso? Ángulo, lado, ángulo. Listo. Ahí está. ¿Y qué más puedo hacer ahí? Fácil. Ahí simplemente voy a hacer lo siguiente, lo que hace un momento te estoy explicando. A θ, ¿quién se le está poniendo? Y este la flechita nada más. A θ, ¿quién se lo pone? 6. Aquí a θ, ¿quién se lo pone? X. Por lo tanto, X tiene que ser igual a 6, ¿no? Ahí está.
a θ se le pone 6, a θ se le pone x. Como son congruentes, de aquí x tiene que ser igual a 6. Esa es la respuesta del ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Mira, en el ejercicio número 4 me piden hallar también x. Pero también voy a aplicar la congruencia. Pero primero hay que aprovechar estos dos triángulos. Mira, este es un triángulo rectángulo y este es un triángulo rectángulo. Pero aquí también hay 90. Yo a este ángulo de acá le voy a llamar un ángulo. A este le voy a llamar alfa. Y a este de aquí le voy a llamar teta. ¿Por qué hago eso? Para aprovechar este 90. Como todo es un ángulo llano, él es 90. Eso quiere decir que alfa más teta suma 90. Pero como alfa está ubicado en un triángulo rectángulo, este ángulo también debe ser teta, ¿no? Porque alfa más teta suma 90, ¿no? Listo. Por acá vamos a colocar alfa más teta suma 90 grados. Ahora aquí mira, como él es teta, él es 90, este debe ser alfa, ¿no? De esta condición, que la suma debe ser 90 grados. Y de ahí el problema estaría casi prácticamente resuelto. Hay un dato adicional, que este segmento de acá es igual a este segmento de acá. Listo. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fácil. Simplemente voy a decir lo siguiente. A alfa, ¿quién se lo pone? Ahí está. A alfa, ¿quién se lo pone? 6. Aquí a alfa, ¿quién se le debe poner? 6 también, pues, ¿no? De esta manera. Ahí está. Entonces, quiere decir que si a alfa se le pone 6, a alfa se le debe poner acá 6 también. Listo. ¿Qué más? Aquí mira, a teta, de otro color. A teta, ¿quién se le está poniendo? Si te das cuenta, a teta, ¿quién se lo pone? 4. Aquí a teta, ¿quién se le va a poner? También 4. ¿No? A teta se lo pone también 4, ¿no? Y eso quiere decir que x tiene que ser igual a 4 más 6, ¿no? 4 más 6. Y de ahí x te va a salir 10. Esa es la respuesta de ese ejercicio, ¿no? Ya está. Listo. Ejercicio número 5. En el ejercicio número 5 me piden calcular x. Creo que ese problema está directo, pues, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es comparar. ¿Qué voy a comparar? Aquí, mira. Voy a observar estos dos triángulos. Primero observo lado, bolita, lado, bolita. Lado serrucho y lado serrucho. Ángulo teta y ángulo teta. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Por lo tanto, los triángulos son congruentes, ¿no? Por acá voy a colocar el triángulo. A este punto de acá le voy a llamar un punto R. El triángulo ABR es congruente con el triángulo DB y C. D, B y C. ¿Qué caso? Es lado, ángulo, lado. Ya está. Listo. Si es congruente, fácil. El problema estaría resuelto. ¿Por qué? Simplemente voy a decir lo mismo que el caso anterior. A serrucho, ¿quién se lo pone? Mira, a serrucho, a este serruchito, ¿quién se lo pone? La flecha te está indicando. A serrucho se lo pone 60. Por lo tanto, aquí a serrucho, ¿quién se le está poniendo? X. Como son congruentes, X, ¿cuándo tiene que ser? 60 grados. Problema resuelto, pues, ¿no? Nuevamente, a serrucho se lo pone 60. Entonces aquí a serrucho también se le debe poner 60. Pero eso es X. O sea, X es igual a 60 grados, ¿no? Eso sería la respuesta del ejercicio número 5, ¿no? Y ahí estaríamos culminando esta primera parte de congruencia de triángulos, ¿no?
of today, tomorrow, and forever.